sé que el Espíritu Santo nos va a sorprender. Yo no sé cuáles son tus expectativas, pero nosotros desde que salimos de Madrid ya nos está sorprendiendo, ¿verdad? Y antes de comenzar, quería declarar algo que vi en esta tarde, dos cosas que Dios me mostró. Y miren, yo había preparado un mensaje desde antes de venir, pero esta tarde entendí por qué este era el mensaje. Lo primero que Dios me mostró fue una carta. No sé cuántos jugaron al Uno en algún momento, juegan, ¿verdad? Pero ustedes habrán visto que hay una carta de cambio de sentido cuando uno la tira, y cuando uno va rápido y cambia el sentido, ¿verdad? Te pilla así como de imprevisto. Algunos de imprevisto, otros dicen, estaba esperando, ¿verdad? Iba detrás de ti, ahora voy delante de ti, o al revés. Pero eso era lo que Dios me mostraba. Y el Espíritu Santo me hablaba de que antes de que acabe este año iban a venir sucesos inesperados en esta casa, pero era todo para darle la gloria a Él. Así que prepárense, porque yo creo que va a venir un de repente de Dios. Algunos, como decía la pastora, están esperando y no ven nada. Y yo sé que algo se va a activar antes de que acabe el año. Yo quiero declarar que vienen conexiones inesperadas, que vienen momentos donde todo va a cambiar. Así que no te preocupes y aunque sí te vas a sorprender, ¿verdad? No te alertes, al contrario, dale las gracias a Dios, porque Él va a cambiar el ritmo de muchas cosas. Me hablaba el Espíritu Santo y era para que algunos que están de último van a terminar de primero. Y para cosas que pensabas que eran imposibles se va a dar la vuelta y vas a testificar que es posible en el poder de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo también lo creo y lo quiero para mí. Creo que Dios nos va a llevar a disfrutar de su poder sobrenatural. Y lo segundo que veía, lo vi tan claro, fue como una visión donde veía a ustedes pastores, al pastor Tony y la pastora Ana, como subiendo en un ascensor. Y cuando ellos entraban en el ascensor, antes de darle al número, empezaban a subir muchos de ustedes. Yo entendía que era gente de cielos abiertos y empezaba a llenarse ese ascensor. Y ellos estaban muy contentos y decían, wow, vamos todos para arriba, vamos a un nuevo nivel. Y ellos le daban a un número. Yo veía, por ejemplo, el número 9, era como el último piso de ese ascensor. Pero veía que varios, aunque el ascensor iba al 9, le daban a otros y se bajaban algunos en el piso 3, otros en el 4, en el 5, y así en distintos niveles, ¿verdad? Y yo veía como los pastores decían, no, pero les esperamos, queremos que vengan con nosotros, ahí arriba les esperamos. Y muchos decían, sí, pronto vamos, ahora subimos, espérennos un poquito, pero que subimos, que llegamos. Y cuando me puse a orar por esta visión, el Espíritu Santo me hablaba de que les recuerde. Entiendo que Dios nos quiere llevar a nuevas alturas, pero tenemos que pasar por procesos, ¿verdad? Y entendía que cada planta o cada uno estaba en un nivel o en un proceso diferente, aunque anhelaba llegar, ¿verdad?, a la altura o al lugar donde Dios está llevando a sus pastores. Pero el Espíritu Santo me decía, los procesos son necesarios, pero recuérdales que los procesos son temporales, no son tus destinos. Así que los procesos, hoy vengo a decirte, iglesia amada, tienen fecha de caducidad también. Tú no te puedes acomodar en el proceso ni te desesperes, porque simplemente los procesos son una preparación para llevarnos a más. ¿Cuántos lo creen? Así que esa era la palabra específica que Dios me daba en esta tarde, y fue cuando entendí el porqué del mensaje que Dios puso en mi corazón y que ahora quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Les paso los saludos de nuestra iglesia Casa del Padre en Madrid. Con mi esposo esta semana hemos cumplido o estamos cumpliendo 18 años de casados, ¿verdad? Y estamos felices. El día que lo cumplimos el lunes en Madrid hacía viento, lluvia, frío, de todo. Pero Dios nos ha recompensado. Miren cómo estamos el fin de semana aquí. Hoy paseando por la playa, ¿verdad? Y decíamos, qué bueno es Dios, cómo te cambia todo en cuestión de un momento simplemente. Y tenemos 3 hijos que son un milagro. Sara, de 12 años, Josué David, que le llamamos JD, de 10 años.
y Juan Manuel III, que todos lo conocen como Juanito, que tiene 6 años, y ellos les mandan saludos también. Ellos aman a sus pastores, de verdad, no lo digo solo como un decir, sino que ellos los aman, les mandaban saludos, ¿verdad? Y posiblemente hasta estén conectados, porque hoy me preguntaba mi hija si lo iban a transmitir. Y estamos muy contentos, también nos acompañan nuestros pastores de la iglesia en Lanzarote. Gracias, Gio y Bercy, por acompañarnos en este día. Me gustaría ahora sí que me acompañes a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 12, por favor. Hoy quiero hablarte de la bendición de su presencia. 2 de Samuel 6, 1 al 12. Al principio voy a meterme un poco en la historia bíblica, un poquito de historia, y luego ya me meto en lo que Dios me hablaba, no solo para ustedes, sino para mí también. Leo, dice, una vez más David reunió los 30,000 soldados escogidos de Israel. Mire que se dice rápido, pero 30,000 soldados. Imagínense un buen batallón. Y dice, con estos soldados y todo su ejército, o sea, además de estos soldados, el ejército que él tenía, partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre el cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos, que reina entre los querubines. Y colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. ¿Puede decir conmigo casa? Que había situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Y miren esto. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, ¿cómo voy a traerme el arca del Señor? Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, en otras versiones dice a la casa de David, ordenó que trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Digan conmigo otra vez, casa. Muy bien, versículo 11. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. En cuanto dijeron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad o a la casa de David. Muy bien, me llama la atención que el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, en tiempo de Moisés en el desierto habitaba en un tabernáculo, pero cuando Dios manda a salir del desierto, ¿verdad? Y pasan a la tierra prometida, Dios da unas instrucciones de cómo llevar y cómo transportar el arca de Dios. Sin embargo, vemos que después de que salen del tiempo del desierto, el arca de Dios quiere habitar en las casas. Y hoy no vengo a hablarte solamente del pasado. Creo que la intención del Espíritu Santo en este tiempo es habitar en nuestras casas también. Aquí vemos que sale de la casa de Abinadab hacia la casa de David y en medio termina en la casa de Obed-Edom. Porque si hay algo que Dios está interesado, no es que venga solamente los domingos a rendirle culto o los viernes, sino que cada día en nuestras casas, ¿verdad? Nosotros seamos esa iglesia que le dé gloria y que le represente y que
disfrute de su presencia en todo lugar. Ahora, en esta historia me llama mucho la atención que aunque sale de una casa y va para otra casa, hay resultados muy diferentes. En la casa de Abinadab, el arca estuvo 20 años y jamás registra la palabra de Dios, la palabra bendición dentro de esa casa. No digo que no lo hubiera, digo que la Biblia no lo registra. Sin embargo, solamente 3 meses en la casa de Obed-edom, que ni siquiera llegó allí porque estaba preparado, sino por un incidente, la Biblia dice que Obed-edom fue bendecido él, toda su familia y toda su hacienda. Así que hay algo que pasó o algo que sucedió diferente entre una casa y otra casa hasta que llegase a la ciudad o a la casa de David, donde tenía que estar el arca o la presencia de Dios. Ahora, para hacerte un poquito de historia, porque creo que algo tendremos que aprender de esta familia que marcó la diferencia, ¿sí o no? Yo quiero aprender y yo le digo a Dios, wow, yo quiero ser de esos que hablen de que en mi casa hay bendición de Dios, de que la presencia de Dios cambió mi vida, mi familia, mis hijos y todo lo que me rodea en mi casa, ¿verdad? Y no ser simplemente parte de la historia. Ahora, ¿cómo llegó a cada casa? Fueron sucesos diferentes, aunque dentro de la diferencia tenían cosas similares. Te decía que antes el arca de Dios estaba, la presencia de Dios en el tabernáculo, y no todos tenían acceso, solamente el sumo sacerdote. Si usted conoce un poco de la historia, ¿verdad? Luego cuando iban tenían que purificarse para entrar ante la presencia de Dios, como podríamos decir hoy. Tenían que estar limpios en sus vestiduras, pero sobre todo limpios internamente, porque podían estar muy limpios por fuera, pero si alguno no se había purificado internamente, no salía vivo de aquel lugar. De hecho, ellos solían llevar una campanita en sus vestidos y un cordel para que la gente pudiera oír. Si había sonido, es que todavía estaba vivo el sacerdote. Si no había sonido durante el tiempo y había silencio, tiraban del cordel y significa que sacaban un cadáver porque no había sido limpio o puro delante de la presencia de Dios. Entonces el pueblo aprendió temor de Dios delante de la presencia de Dios. Ahora, cuando salen, Dios le da instrucciones muy específicas a Moisés de cómo trasladar ese arca y le dice cómo construir el arca. Si usted vio alguna imagen, ¿verdad? Era, solo puedo decir, como un cajón, por decir así, que no sería un cajón, pero un mueble de madera, ¿verdad? Con unos querubines de oro, y eso pesaba mucho porque estaba revestido de oro, y dentro habían 3 elementos. Estaban las tablas de Moisés, estaba la vara reverdecida de Aarón y estaba un poco de maná dentro de un frasco, por decirlo así, para que siempre recuerden las maravillas, los milagros de Dios, de dónde Dios los sacó, que era el pueblo escogido, las normas, y que pudieran contarse de generación en generación. Ahora, cuando ellos salen, Dios había dado instrucciones específicas incluso de cómo trasladar el arca. Lo trasladaban no cualquiera, sino una tribu específica en sus hombros, paso a paso, etcétera. Y la gente de alrededor, los demás pueblos, empezaron a conocer que la presencia de Dios iba con ellos, porque cuando el arca del pacto iba con el pueblo, cosas maravillosas sucedían, ¿verdad? Tenían victoria entre sus enemigos, sucedían milagros y había cosas maravillosas. Entonces los demás pueblos observaban y sabían que si el arca del pacto o la presencia de Dios estaba con esa nación de Israel, poco podían hacer. Ahora, tampoco era un arca mágica, porque hay gente que se piensa que venir a la iglesia y estar delante de la presencia de Dios, después sale y todo es color de rosa y ya todo te va bien. Y no es así, porque déjame decirte que aunque Dios sabe que no somos santos ni busca gente perfecta, Él nos dio a su presencia, nos dio a su espíritu, que es el espíritu de la santidad, para enseñarnos cómo caminar delante de Él. Y incluso después de tiempo y de varias conquistas, dice la palabra que los hijos de Elí fueron a luchar y llevaron como sacerdotes o hijos de sacerdote el arca del pacto, pero había tanto pecado en ellos que no solamente perdieron esa batalla y murieron un montón de hombres, sino que los filisteos robaron el arca del pacto.
Y llegado a este punto es muy interesante porque llegaron luego a dar las noticias de que había muerte en el campamento, los hijos de Elí murieron. Ese mismo día Elí, al recibir la noticia, muere también su descendencia y todo como Dios había hablado. Pero la tristeza más grande no había sido la muerte de esos soldados, sino que habían perdido la presencia de Dios entre ellos. Habían perdido el sentido de sus vidas. Habían perdido todo, el que les hacía, el que les recordaba que eran un pueblo escogido. Hoy nosotros tenemos el privilegio de que no está la presencia de Dios en un solo lugar. Está dentro nuestro y podemos llevarla a todo lugar. ¿Me doy a entender? Pero en ese entonces era otro tiempo. Aún así podemos aprender de que eso no es algo, entre comillas, y perdón que diga esa palabra mágico, pero es que hay personas que piensan que, verdad, por venir a la iglesia o por simplemente haberse entregado a Cristo o servir al Señor, ya está todo hecho. Y no se trata de eso, se trata de cuidar y valorar la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Te estaba contando un poco de historia rápida, porque cuando los filisteos roban, ellos hacen fiesta. Les quitamos su Dios, le quitamos su victoria, le quitamos su estrategia, le quitamos todo. Están indefensos. E incluso ellos llevan el arca de Dios, el arca del pacto, a su templo donde está su Dios, como que fuera un trofeo. Y al día siguiente y al siguiente, y para ir muy rápido, solo te lo resumo, cuando abren la puerta, ¿verdad? Y ven sus dioses estaban caídos, estaban postrados delante de la presencia de Dios. Y no solo eso, empezaron a salir tumores a la gente y se empezaron a asustar. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero me gusta usar la imaginación. Yo imagino que al principio irían al médico y detectaron un tumor a alguien, luego al otro habrán dicho, ese debe ser familia, antecedentes. Pero cuando uno y otro y otro y otro y otro iban y se dieron cuenta que los tumores crecían entre toda la población, dijeron, ¿desde cuándo sucedió esto? Y se dieron cuenta que fue desde que trajeron el arca del pacto, de un Dios que no era su Dios, pero un Dios que no necesitaba defensa. Él solo manifestaba su poder y Él sigue manifestando su poder donde quiera que esté. ¿Alguien me está entendiendo? Así que ellos deciden, no podemos seguir teniendo el arca del pacto aquí. Nuestros dioses se caen. La gente tiene tumores, vamos a morir, quitémosla, llevémosla, devolvámosla. Nadie la quería devolver, simplemente la ponen en una carreta y ellos dicen, vamos a hacer una cosa, mandémoslo en una carreta nueva. Incluso dijo alguien, solo no, pongámosle tumores de oro para que nos perdonen, pongámosle un regalo para que no vaya solo. Y la mandan. Y ellos dicen, vamos a hacer una cosa, si la carreta no se desvía y llega hasta el siguiente pueblo donde ellos pueden encontrar el arca y devolverla, entonces entenderemos que estos tumores fueron ocasionados por el Dios de los israelitas. Y si la carreta y los bueyes se desvían, era pura casualidad, los tumores salieron por otro lado. Y pusieron así como dijeron, ¿y qué creen? No se desvió. Llegó hasta el siguiente pueblo y allí cuando vieron que se acercaban unos bueyes a lo lejos con algo, me imagino que como en todo pueblo, ¿verdad? Un poco cotilla a ver qué es, fueron corriendo a ver y encontraron que les regresaban el arca del pacto. Y en ese pueblo se empezaron a hacer fiesta, pero a alguien se le ocurrió mirar lo que había dentro del arca y cuando mira, por chusma, ¿saben qué le pasó? La palmó. Pero digo yo que en ese pueblo no era solo uno, porque dice la Biblia que fue otro, hasta 70 murieron por espiar lo que había dentro, porque estaba prohibido tocar el arca y mirar lo que había dentro. Pero aquí no hay cotillas, ¿verdad? Esto es una isla, no es un pueblo. Eso en la península hay pueblos donde hay gente, ¿verdad?, que se mete donde no le llaman exactamente. ¿Por qué te cuento todo este contexto? Porque después de esto, ahí llaman y dicen, no, saquen, nos han devuelto el arca del pacto, sácanlo de aquí y lo llevan a la casa de Abinadab. Digan conmigo casa otra vez. Así es como llega a la casa de Abinadab. En medio de, wow,
El arca del pacto es poderosa, no necesita que la defiendan, pero a la vez cuando no está hay pérdida entre nosotros. A la vez es algo que no podemos tocar, no podemos tener en vano. Y lo ponen en la casa de Abinadab porque era una familia de sacerdotes e incluso escogen a uno de sus hijos y les dicen: ahora tu único propósito va a ser velar y cuidar la presencia de Dios. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio en la casa de Abinadab que llegue el arca del pacto, la presencia, tantas historias que podían contar. Yo imagino a los amigos, ¿verdad? De los hijos, wow, tremendo, está en tu casa, podemos verla. Sí, pero no se puede tocar. Wow, qué bendición, todo va a cambiar. A lo mejor todos los vecinos querían lo mismo, pero nadie. Sin embargo, te repito otra vez, en ningún momento se dice que la bendición llegara a la casa de esta familia sacerdotal. Y eso me habla de que no se trata de cuánto tiempo llevemos conociendo a Dios o cuánto tiempo lleves en la iglesia. Y no digo en esta, de donde sea, cuánto tiempo te convertiste. No se trata de cuánto tiempo simplemente lleves leyendo la palabra. Eso no es suficiente. Yo creo que hay algo más. Y Dios nos está llamando así. Hay procesos que nos van a preparar para ir a nuevos niveles, pero los procesos hay que terminarlos y hay que salir para un nuevo nivel. Y yo creo que Dios quiere hacer cosas maravillosas y cosas nuevas. Y yo sé que la palabra que traigo hoy es quizás más confrontativa, porque a mí en primer lugar me confrontó y le he pedido al Señor. Y siempre oro. Y esta mañana hablaba con mi esposo mientras dábamos un paseo y le decía: nosotros cumplimos 20 años como iglesia y lo celebramos el mes que viene. Y yo le decía: si hay una oración en mi corazón, yo no quiero terminar como la casa de Abinadab, que terminó viendo a sus hijos muertos. Muertos, y no por el enemigo, sino por la misma presencia de Dios o ante la presencia de Dios. Yo no quiero eso. Y fíjate lo que dice la Biblia en 1 Samuel 7, versículo 2 al 4. Dice: el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Y durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Wow. Yo no digo aquí, pero algunas veces ¿no te ha pasado que parece que Dios se olvidó de nosotros? Tenían la presencia en su casa. Lo tenían ahí 20 años. Y el sentimiento era de abandono. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanle solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Ahí está la razón por la cual 20 años y no pasaba nada, porque no se trata del tiempo que estemos, sino de qué hay en nuestro corazón. Y vengo a decirte: Dios quiere ser el único en tu vida. Dios se lo toma en serio. Dios quiere ser el único. Te habla alguien que nació en un hogar cristiano, hija de pastores, nieta, bisnieta de pastores. Y sabes, crecí amando la palabra. Mi papá es maestro de la palabra, pero llegó un momento en mi vida donde empecé una relación con un chico de la iglesia. Yo había pedido permiso a mis papás, a mis pastores, estaba sirviendo, él también servía, y esa relación pasó el tiempo y pasó 1 año, 2 años, 3 años y medio, y yo estaba comprometida para casarme cuando todo se acabó. Y cuando se acabó todo, yo empecé a entrar en depresión. Sí,
Yo sabía la palabra y yo no quería que nadie me diga nada. Yo estaba en mi depresión y empecé a tomar pastillas para dormir y yo no quería nada. Y parecía que todo lo que estaba a mi alrededor se acababa. Y yo me preguntaba, ¿dónde está Dios? Toda la vida le he servido. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y yo decía, yo hice las cosas bien. Pedí permiso a mis papás, pedí permiso a mis pastores. Estoy sirviendo. No entiendo por qué me pasan estas cosas. Y yo me sentía fracasada y me sentía mal y entré en una depresión muy grande. Y fue ahí donde yo le dije, Dios, de esas oraciones sinceras, de esas oraciones que uno dice, a lo mejor hasta ni la hice bien, pero no sé, que te salen del corazón en pocas palabras. Y le dije, Dios, si de verdad existes. E hice un paréntesis y dije, sí existes, yo lo sé. Le dije, pero yo no quiero ahora conocer las historias que hay ahí. Yo quiero que escribas una nueva historia. Yo necesito no leer las historias, sino vivir las historias. Si puedes hacer algo en mí, aquí estoy. Y sabes, Dios lo hizo. Dios empezó a sanar. Lo primerito que pasó fue que yo dejé de dormir con pastillas y empecé a dormir bien. Y Dios empezó a tratar conmigo y empezó a traer libertad. Pero el día que trajo libertad y que todo cambió fue cuando yo estaba sentada en un lugar como tú, pero estaba al fondo, estaba en una clase y un pastor abrió la Biblia. Yo no sé qué tema estaba predicando, no recuerdo, pero nunca me olvido que leyó un verso que dijo, Dios es celoso, Dios celoso es. Y cuando dijo eso, yo sentí como que la palabra salió como una espada directa a mi corazón y empecé a ahogarme y no podía respirar y no quería llamar la atención, ¿verdad? Del lugar de la reunión y me salí afuera buscando ayuda. Yo pensaba que me iba a desmayar, no podía. Hasta que me fui a la secretaría y sabía que siempre había alguien y apenas abrí la puerta y estaba por caerme, me dijeron, ¿qué te pasa? Y yo, no puedo respirar. Y me acuerdo que pasaba el muchacho que limpiaba el lugar y se acercó y dijo, ¿qué pasa, Angie? Y me puso la mano y empezó a reprender. Y empezó a traer liberación y me dijo, tú tienes una atadura en el alma, etcétera, etcétera. Y ese día recibí libertad, recibí la paz de Dios. Y ese día lo entendí todo, porque yo le había dicho a Dios que mi vida iba a ser suya. Pero en cierto momento las prioridades cambiaron. Y esta relación se volvió una prioridad para mí antes que Dios. Aunque seguía en la iglesia, aunque seguía sirviendo. Yo no tenía pensado contar esto a nadie. Pero a alguien yo creo que Dios le puede estar hablando. Cuidado incluso cuando ponemos a nuestras relaciones, nuestros hijos, nuestro trabajo por delante de Dios. Y todo empieza a caer. Y así como ellos sentían que Dios le había abandonado, yo también lo sentía. Hasta que volví a poner en orden mis prioridades. Y todo cambió para mí. Y hoy doy gracias a Dios que esa relación se falló. Hoy doy gracias a Dios. Miren, cuando esa relación falló, Dios me mostró que su voluntad es mejor que la mía. Y Dios es muy gracioso a veces. Porque yo no sé cuántos solteros o solteras hay aquí. Pero no sé si ustedes, como yo, uno hace su listita de lo que quiere en su pretendiente, ¿verdad? Yo quiero que sea así, 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 así. Y yo tenía mis listitas y las fui cambiando. Y de la lista larga la reduje a 3 características. Y les voy a contar cuál. Para que aprendan a no imitarme. Señor, yo quiero un hombre que sea mi esposo, que no sea pastor, que no sea español y que no sea menor que yo. Quiero aclararlo de que no sea español fue por la relación anterior fallida que quedé dañada y dije no quiero nada, ¿verdad? Y Dios me dijo, bueno, a punto. Te voy a mostrar que mi voluntad es mejor que la tuya. Así que hoy estoy casada con un español, pastor, ¿verdad? Era pastor antes de que nos casemos y es menor que yo. Pero gloria a Dios. Muy bien, en ese tiempo donde vuelven su corazón a Dios,
y como que recuperan esa frescura con la presencia. Ahí es donde el rey David dice, me voy a llevar la presencia a mi casa, la quiero tener cerca. Y cuando sale, ocurre el accidente que hemos leído al principio. Los hijos de Abinadab, 20 años, cuidando el arca, y se les ocurre querer ayudar a Dios y ayudar, sostener el arca. Y Dios se enoja, porque si había alguien que tenía que saber cómo cuidar el arca, eran ellos. Y Dios le quita la vida. Y en ese momento David se enoja contra Dios. Y Dios me hablaba en esta tarde que a veces hay gente, o habemos, me voy a incluir, habemos gente que cuando no sale lo que esperas o vienen consecuencias de la falta de honra nuestra, encima nos enojamos con Dios. Dios, yo te he servido toda la vida. Dios, yo he hecho esto por ti y mira cómo me lo pagas. Pero cuidado, porque yo no sé qué le pasó a los hijos de Abinadab, pero quizás la familiaridad, ver todos los días el arca. Al principio, wow, tenemos la presencia de Dios en casa. Uy, la primera celebración, el primer cumpleaños y con la presencia, pero después otro año, otro año, otro año. Y muchos de nosotros venimos y wow, nos familiarizamos, vemos milagros y al principio, wow, qué espectacular, qué bueno es Dios, gloria a Dios. Ahora te cuentan algo y qué lindo, ve, cuéntaselo a los pastores, ¿verdad? Al principio ves un alma y wow, uno, ahora ves que Dios trae un montón. Y a veces estamos hablando con el de al lado mientras Dios está transformando la eternidad de alguien. Y nos empezamos a acostumbrar. Y amados, la costumbre te lleva a la pérdida. La costumbre hizo que José y María, que tenían que cuidar a Jesús, lo perdieran en el camino, porque iban a la fiesta por costumbre y perdieron de vista lo más importante. La costumbre posiblemente hizo que Abinadab perdiera la vida de sus hijos. La familiaridad. Cuando estás relacionándote con la presencia o con hombres y mujeres de Dios y ya te familiarizas y ya pierdes la honra, cuidado. La familiaridad te quiere sacar del propósito. Recuerda a Jesús enseñando una vez en el templo, le viene y dice, Jesús, tu madre y tus hermanos dicen que te salga afuera, que quieren hablar contigo. Te quieren sacar del propósito. Y Jesús dijo, no. Mi madre y mis hermanos son los que están aquí haciendo la voluntad de Dios. O sea, si quieren que entren, pero yo no me salgo. Y la familiaridad siempre nos saca del propósito de Dios. Yo no digo que a ustedes le pasen, pero a la familia de Abinadab le pasó. La familiaridad hace que pierdas de vista lo importante y empieces a faltarle la honra a aquel que te lo dio todo. Y en ese transcurso de muerte y de temor y de lamento, yo me imagino a David diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Busquemos soluciones. Busquemos una casa. Y yo creo que todo el mundo decía, uy, yo vivo muy lejos, por a mí aquí no queda la mía, ¿verdad? Hasta que viendo a lo mejor dijeron, mira David, ahí hay una casita en Gat. Y a lo mejor se acercaron y dijeron, bueno, vayan abriendo camino, allí la vamos a dejar. Ahora voy yo, porque acuérdense que iba con 40,000 soldados y todo su ejército. Menuda algabaría, ¿verdad? Iban con mucho cuidado. Ahora sí que nadie quería tocar el arca, pero tenían que dejarla. Y yo me imagino, no dice la Biblia, pero me imagino en la familia de Obed-edom un día normal, a lo mejor sábado, un día de descanso para ellos, la mujer limpiando la casa, cantando o discutiendo, peleando, regañando a los niños, a saber, ¿verdad? Y de pronto, ¿tú esperas visita? No. Vamos a ver quién es. Y a lo mejor abren la puerta. Uy, qué gente más rara. Aquí hay mucha gente. Está el señor de la casa. Y a lo mejor sus hijos, papá, te llaman. ¿Y quién es? No sé, gente muy rara. Pero me parecen que son del reino de Israel. Y me da la sensación que es un séquito del rey. Ahora quiero hacerte un paréntesis. La Biblia dice que Obed-edom era de Gat. Gat. ¿Alguien se acuerda de un personaje de la Biblia de Gat? ¿Alguien se acuerda? Goliat. Goliat era de Gat. Y el que había matado a Goliat era David, el que estaba llegando a la casa de Obed-edom. Imagínate que Obed-edom era el primo de Goliat o pariente lejano. Y le llegan y dicen, no,
papá, yo creo que el que viene por allí es el que mató a tu primo. Con una sola piedra. Cierra la puerta, dile que no estoy. Y ahí puede salir. Dice, ¿ahí qué necesita? Por orden del rey David, aquí se va a quedar el arca del pacto del Dios de Israel. Se tiene que quedar aquí. Así que abran su casa que la vamos a meter. ¿El qué? No, espere, voy a consultar con mi mujer. Yo imagino que reunión familiar. Dicen que tenemos que meter ese cajón aquí. Y a lo mejor dijo la mujer, eso aquí no entra. Anda bonita, ve y tú díselo al rey. No, aquí no entra. ¿Dónde lo vamos a meter? Y a lo mejor uno de los niños, papá, pero yo he oído que a la gente del otro pueblo le salieron tumores. Y el otro, yo oí que alguien espió y cayó muerto, no lo cuenta, no sabemos nunca lo que hay dentro, no se puede contar. Y la mujer, no, en esta casa no entra. Y a lo mejor allí, ¿verdad? Pero hay un ejército rodeando la casa. No nos queda otra. Y cuando a lo mejor decían, ya está listo, no, tenemos que decidir dónde vamos a dejar el arca del pacto. Yo no sé ustedes si tienen niños, pero yo pensando en los míos, imagino que el uno en mi habitación no, en la mía tampoco, en la de fulanito no, en la mía tampoco. No, pero tenemos que dejarla en un lugar, en el salón. Pero entonces no vamos a poder jugar, no, ya se acabó la play. Si está en el salón, se acabó. Ya no hay pelota, ya no hay nada, porque dicen que quien la toca puede morir. Pero, y a lo mejor mientras estaban, ya vamos, estamos organizando. A lo mejor la esposa dijo, aquí están los dioses que nos regaló mi mamá. Y Obed-edom, sácalo. No, mi mamá se va a enojar. Y ahí sí que estaba, ¿verdad? A ver, vamos a elegir. O mueres por una piedra del rey David, o mueres por tocar el arca, o mueres por la suegra. Elijo la suegra, que se vaya. Se van esos. Ellos habrán oído que los ídolos caían, que cuando había ídolos delante de ese cajón, esa arca, aunque no era su Dios, algo pasaba. Y empezaron a sacar todo posiblemente. Y yo me imagino que uno de los hijos venía corriendo y dijo, papá, ¿sabes lo que ha pasado allá arriba en la colina? ¿Qué? Un hombre tocó un cajón y la palmó. Un cajón, ¿cómo era el cajón? Así, cubierto de oro. Tú puedes ir, hijo, a la puerta y mirar lo que está afuera a ver si... Sí, claro. Y a lo mejor, ¿verdad? Cuando lo ve, ¿qué hacemos? Lo primero que te quiero decir es que cuando la presencia de Dios llega, los cambios tienen que suceder. Y hay momentos donde si tú quieres ver la bendición de Dios, vas a tener que tomar decisiones de cambio. Porque la pastora decía antes, cuando la presencia de Dios está en un lugar, todo cambia. Todo cambia. Uno no sale igual. Y yo me imagino que ellos en su desesperación diciendo, pero si nosotros no somos israelitas, ¿qué hacemos? Nos han traído aquí la presencia del Dios de los israelitas, ¿qué hacemos? Pero yo imagino que habrán desocupado, habrán movido todos los muebles y dijeron, cuanto más lugar mejor. Y luego éntrenla y dejaron ahí y posiblemente ellos se quedaron mirando todo el tiempo. Y la mamá, niños, a partir de ahora nadie juega pelota, nadie entra por aquí, de aquí para allá nadie entra, nadie puede tocar, nada. Y posiblemente ellos más que alegría tenían un poco de susto, diciendo, ¿y eso que nos han traído? Como posiblemente alguien nos está viendo por primera vez o alguien está de visita y dice, ¿a dónde me han traído? ¿A dónde me he metido? Y no viniste porque tú querías, sino porque alguien te trajo. Igual que Obed-edom no eligió tener el arca, sino que se la metieron. Yo no sé cómo fue, pero imaginando si fuera mi familia, quizás ella dijo, y vamos a dormir, ¿y si pasa algo en la noche? Amor, pero ¿y si uno de los niños que es sonámbulo va y toca y después hay cadáver aquí? ¿Qué hacemos? Y Obed-edom habrá dicho, traigamos al salón los colchones, dormamos aquí, ¿verdad? Y así por lo menos nos aseguramos de que estemos todos juntos y vemos si estamos vivos o no. Y quizás durmieron ahí.
Y al día siguiente se levantaron, qué rico, ¿habéis notado esa brisita hoy? Sí, qué raro, ¿no? ¿Todos vivos, todos uno? Sí, todos vivos. Bien. Y pasó otro día y a lo mejor miraban y la mamá, recuerden, no se puede tocar, pero salía un brillo y a lo mejor les atraía. Y yo me imagino que un día Obededón, oye amor, ¿sabes qué? Ya no me duele la espalda. Ya no sé, me siento más descansado, no sé qué ha pasado, pero se me ha quitado, se te ha quitado, sí. Y a lo mejor uno de los hijos decía, oye, ¿no te has dado cuenta que papá y mamá ya no discuten tanto? De que ya no se quieren divorciar, algo está cambiando. Y yo no sé, quizás los vecinos dijeron, traidores, habéis metido a un Dios falso, soy familia de Goliat y ya os olvidasteis de lo que hizo ese rey David. Y a lo mejor le pintaron traidores, ¿verdad? Con grafiti y ellos. Porque quiero decirte algo, cuando tú empiezas a abrazar la presencia de Dios, hay gente que se va a levantar a favor y hay gente que no le va a gustar lo que Dios quiere hacer contigo. Pero ellos corrieron el riesgo no solamente de quizás quedar mal ante los demás, sino también corrieron el riesgo dentro de su casa y empezaron a hacer movimientos y posiblemente ya no hacían tanto vida en las habitaciones, sino ahora todo en el salón y se sentía muy agradable y muy fresquito. Y dice la palabra que la bendición llegó a todo su hogar y a toda su hacienda. Use un poquito la imaginación. Yo imagino que el peque que siempre suspendía matemática dijo, mamá, he aprobado matemáticas, he sacado un 9. ¡Wow! ¿Has copiado? No. ¡Qué raro! ¿Y desde cuándo se le dan bien las matemáticas? Y viene, ¿verdad? El otro y mamá, me han dicho que me van a fichar para el fútbol. ¿A ti? Sí. De verdad, mamá, que soy bueno, créeme, no sé qué ha pasado, de repente ya soy bueno. Y las cosas empezaban a cambiar y posiblemente aquellos que antes escribían graffiti, mira, esos traidores decían, oye, la casa de Obed tiene como un brillo especial. ¿No te has dado cuenta que le ha florecido todo otra vez? Que tienen los corderos más gorditos. Posiblemente si tenía un viñedo, oye, ¿y esas uvas qué le ha echado? Porque dice que toda la hacienda empezó a ser bendecida. Todo. 20 años nada, 3 meses, todo empezó a cambiar. ¿Cuál fue la diferencia? Posiblemente el temor a Dios y la honra a Dios. Pero para eso, muchas veces tenemos que sacar cosas de nuestra vida primero. Tenemos que abrirnos a los cambios. Después de esa experiencia que yo te conté, pasó el tiempo, me enamoré de Dios. Estaba yo en la escuela bíblica afuera, volví a España. Después de un tiempo, ¿verdad? Empecé el noviazgo con el que hoy es mi esposo. Mi vida cambió y empecé, para resumirte, a pastorear juntos. Y enamorada de Dios, y siempre hablábamos de los sueños, de cómo quisiéramos ver este país encendido. Pero de pronto, el afán, el servicio, el hacer y hacer, hizo que yo empezara años atrás a caer en ansiedad. Y empecé a vivir en ansiedad, a no dormir por las noches, a pensar en todo lo que tenía que hacer y no me da tiempo y esto. Y tenía cuadros de ansiedad, iba al banco y a veces se me aceleraba el corazón, me ponía a llorar en la calle. Y yo decía, cualquiera que me vea, soy una pastora, como alguien me pregunte, qué vergüenza. Y yo callada, y me venía un montón de chicas diciéndome, pastora, necesito una cita con usted porque fíjese que estoy viendo con ansiedad. Y yo les alargaba la cita y no quería nada, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué voy a hacer? Pero sabes, en ese momento donde yo estaba peor, fue donde clamé al cielo y volvió a salir a mi encuentro. Pero yo miraba en una noche, quizás como esta, que toda la gente tenía una experiencia con el Espíritu Santo maravillosa. Y yo decía, yo anhelo, yo quiero esas experiencias. Yo veía que mi esposo lo llamaba y él se caía y él se gozaba y tenía experiencias. Y cada vez que había una reunión de esas me decía, wow, qué maravilloso, yo sentí la presencia de Dios, sentí un fuego. ¿Tú qué sentiste? Y yo decía, nada. O sea, todo el mundo se podía caer y yo nada, de pie, ¿verdad? Y yo quería.
Y yo decía, yo anhelo tener una experiencia con el Espíritu Santo, pero nada. Y me acuerdo que estuve en una reunión de pastoras con mi pastora, la pastora Sonia, y alguien le preguntó, ¿qué se necesita para recibir y experimentar la unción? Y ella dijo, es muy sencillo. En primer lugar, pídeselo a Dios. Él lo da, Lucas 11 lo dice. Ok, y yo pensando, ya se lo he pedido, llevo mucho tiempo pidiéndoselo. Y me dijo ella, y en segundo lugar, tienes que decir, estoy dispuesta a hacer el papelón. Y todas se rieron. Y yo dije, está chupado. Y cuando yo dije, bueno, Padre, yo hoy quiero recibir de tu espíritu, quiero tener una experiencia, si es como la pastora dice, yo la quiero. Y estoy dispuesta a hacer estuve media hora sin poder decir, estoy dispuesta a hacer el papelón. Algo tan sencillo. Porque yo quería, pero no, yo no quiero reírme como Bercy. No, yo no quiero dar vueltas como Gio, por poner un ejemplo, ¿verdad? No, yo quiero el fuego del Espíritu Santo, pero yo no quiero caerme. No, yo no quiero llamar la atención. Yo quería todo, pero a mi manera, no a su manera. ¿Alguien me está entendiendo? Estuve media hora. Pastora, a ver si tú estuviste en esa reunión. Se levantaron las pastoras, se acabó y yo seguía ahí. Me decían, vamos Angie, ahora voy. Y yo decía, no quiero hacer el papelón. No, realmente no lo quiero hacer. Yo quiero de tu espíritu, pero no quiero el papelón. ¿Por qué tengo que hacer el papelón? Y me ponía a discutir. Y dentro de mí una voz diciendo, sigue. Es verdad, ¿para qué vas a hacer el papelón? Y otra voz diciendo, sigue, así te vas a quedar toda la vida. Sigue. Y una lucha. Y yo decía, pero Dios, ¿no me puedes adelantar cómo voy a hacer el papelón para ver si me va a gustar o no? ¿No me puedes dar un adelanto? Y estaban en una encrucijada hasta que llegó un momento donde dije, Dios, si yo no tengo una experiencia contigo, yo no sé qué va a pasar conmigo. Y conseguí decir, estoy dispuesta a hacer el papelón. No creas que lo dije con la boca grande. Y me fui. Fui a las otras reuniones. Y esa noche, todo cambió para mi vida. Esa noche yo veía como toda la gente era llena del Espíritu Santo. Yo veía a los pastores que estaban a mi lado llenos, sin que nadie los tocara, con un fuego, con una pasión. Y yo mirando, yo diciendo, ¿y cuándo? ¿Para mí cuándo? ¿Para mí cuándo? Y yo me acuerdo que le dije, Dios, yo quiero una oportunidad. No sé, que el pastor nos llame a algo. Y estábamos sentados hasta atrás. Y de pronto mi pastor dice, voy a hacer algo que nunca hago. Voy a pedir que todos los pastores de cobertura mío pasen aquí adelante. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Y yo iba saliendo con mi esposo. Y miren, había una escalera. Y cuando llego a la escalera, él está aquí, lo puede decir. Yo le dije, amor, no puedo. Las piernas me pesan, no sé qué me pasa. Y él, sujétate a mí. Y subimos. Y yo no sé qué pasó, yo no vi por quiénes oraron. Yo lo único que sé es que caí encima de la batería y de todo así plom. Y yo diciendo, bueno, ya sé qué es hacer el papelón, ¿verdad? Me levantan, porque no me podía levantar, me levantan. Viene una pastora, la pastora Ana María, y dice en el altar, Angie, tanto tiempo, nos abrazamos y las dos, ¡boom! Y me levantan y así estuve todo el día. Me tuvieron que bajar. Miren, desmaquillada, despeinada, boom, 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 boom. Me tuvieron que subir al autobús. Mi esposo me tuvo que desvestir, ponerme en la cama, de todo. Según me contaron, me caía, me pasaba la gente encima, yo ni enterada. Yo después creyéndome que estaba muy guapa, toda despeinada, el rímel, ¿verdad? Pero yo estaba en la gloria. Yo solamente había sentido que Dios me visitó y su presencia ese día lo cambió todo. Lo cambió todo. Todo. Puedo decirte que fui libre de la ansiedad,
que aprendí a vivir en libertad. Pero ese día Dios empezó a recordarme sueños, promesas. Él me empezó a hablar. Yo llegaba a los lugares y ya sabía lo que iba a suceder. Me han pasado cosas que ni sé cómo contar, de estar y salir del cuerpo y aparecer en otro lugar, o mostrarme Dios cosas que ya se han cumplido, cosas maravillosas, ver ángeles en mi habitación, aparecerse un montón de cosas. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que cuando Dios lo hizo conmigo y también con mi esposo, esa experiencia, nosotros regresamos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y Dios nos dijo, hagan noches conmigo, muéstrenle a la gente en la casa. Y dijimos, vamos a hacer esa noche para que la gente conozca al Espíritu Santo en las casas. Y en las casas va a suceder. Y empezó a suceder en nuestra comunidad como casa, pero también empezó a suceder en las casas. También empezó a suceder con los niños. También empezó a suceder. Nos mandan videos de que a veces chorrea aceite en las puertas, miel sale. Nos muestran cómo los niños tienen experiencia. La semana pasada mi hijo, ya no sé cuántas veces vio a Jesús, pero tuvo una experiencia donde me dijo, estuve con Jesús, estaba haciendo esto y esto, y me dijo esto, y me agarró de la mano y me llevó. Él tuvo experiencias donde ángeles vinieron, lo tocaron y le dieron sanidad, y luego dijeron, levántate y lleva sanidad a otros. Un niño de 10 años. He visto a mi hija, parece que andaba en bicicleta y le decíamos, Tala, ¿qué pasó? Los ángeles me llevaron en un paseo hasta el trono en bicicleta. Y tenemos niños, familias que cuando van a sus casas son la 1, 2, 3 de la mañana y no pueden subir a sus casas. Nos mandan video, están dando vueltas en el coche porque sus hijos están a carcajadas con el gozo del Espíritu Santo, y dicen, para no despertar a los vecinos hasta que no pare, estamos en el coche dando vuelta. Lo que te quiero decir, amados, es que hay un momento donde vale la pena sacar lo que tengamos que sacar. En mi caso, tenía que sacar ese orgullo, tenía que sacar las apariencias. En mi caso, tenía que sacar la religiosidad y tenía que decir, Dios, yo no quiero lo mío, quiero lo tuyo. En el caso de ellos, sacaron a sus ídolos, quizás salieron amistades de su vida, no lo sé, pero hoy vengo a decirte, iglesia amada, que el Espíritu Santo quiere bendecir tu casa. Él quiere bendecir sus casas. Él quiere que la gente de tu alrededor sepa que Dios bendice tu vida, toda tu familia y toda tu hacienda. Amada iglesia, quiero profetizarte algo que el Espíritu Santo me dijo esta mañana. Me desperté una y otra vez con ese pensamiento y lo veía en mi espíritu. No se alarmen y testifiquen. Van a empezar a ver aceite en sus casas, chorreando en las puertas, me decía el Espíritu Santo, en las paredes, en sus manos brotando aceite. Va a haber señales, va a haber maravillas. Esas señales son para que los que no creían empiecen a creer, empiecen a tener fe. Va a haber visitación del Espíritu Santo en sus casas para que sepan que Él está con ustedes, que el Espíritu Santo te quiere bendecir, que en un momento Él puede cambiarlo todo. Él lo quiere cambiar. En mi casa lo cambió, pero yo también tuve que hacer cambios. Tuve que enseñarles a mis hijos cómo comportarse ante la presencia de Dios. Tuve que organizar mi tiempo, y algunas personas puede ser que se hayan enfadado. Pastora, tiene una cita, tiene otra cita, No, ya no tengo tantas citas. Tengo una cita más importante. Tengo que tener tiempo con el que cambió mi vida. Y posiblemente algunos se enfadan, la pastora nunca tiene tiempo, nunca tiene citas. Pero es que yo no vuelvo atrás. Yo no sé tú, pero yo no quiero 20 años y muriendo en la presencia de Dios. Yo quiero 3 meses viviendo en la presencia de Dios y disfrutando de la vida que Dios tiene. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero meses, días, donde la gente vea que algo ha pasado en mi vida. Yo quiero que la gente diga, algo ha pasado en la vida de Angie. Ya no es la misma. Ya no es. Y yo pueda decir, me da igual si hago el ridículo, si te gusta o no te gusta. O con el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Pero Él es el que ha transformado mi vida. Su peso de gloria cayó sobre mí esa noche. Yo pasé horas y horas bajo el peso de gloria. Ni siquiera le pude contar a mi esposo hasta amanecer.
Y ese día, cuando amanecí, le conté mi experiencia y recién ahí le confesé a mi esposo que había estado viviendo en ansiedad y se lo había ocultado hasta a él. Y le dije, yo no quiero volver a eso, no quiero. Y los dos dijimos, cuidemos y valoremos, honremos la presencia de Dios. Porque lo que tú honras, amada iglesia, lo atraes. Pero esta palabra te la traía por dos cosas. La primera, Dios me decía, honra. La honra activa mucho más de lo que tú crees. Dios honra a los que le honran. Dios honra. Obed-edom no pidió bendición, para él fue inesperado. Pero por honrar la presencia, la bendición llegó. Pero lo segundo, quiero terminar con esto, no sé si alguien me puede ayudar en alabanza. Lo segundo que Dios me decía es que los hijos, las generaciones de Abinadab terminaron muertas aún conociendo la presencia de Dios. Pero sabes que después de 3 meses el rey David dijo, ahora, hasta el rey David escuchó que les iba bien. Ahora es el momento, llevemos la presencia a Jerusalén. Y cuando ellos salen y la llevan, como usted conoce, con danzas, sacrificios, paso a paso, ya en el modelo que Dios, con temor de Dios, ¿cómo se habrá quedado Obed-edom y su familia? Al principio no querían, ahora les cambió la vida y se llevan el arca. Se lo llevan todo. Como la Biblia no dice nada más. Yo aclaro, lo que es imaginación no es Biblia, es Angie. Usted use su imaginación, ¿verdad? Pero yo imagino que en el momento que se llevaban el arca, los niños no, mamá, papá, haz algo. Todo ha cambiado desde que ha llegado. Que no se lo alejen, que no lo lleven. Y a la mujer, ¿qué puedo hacer? Es el rey, lo manda, lo lleva a su casa. Yo no puedo hacer nada, hijos. Pero a lo mejor la esposa le dijo, toma, un bocata, síguelos, síguelos. No vuelvas hasta saber dónde lo van a dejar. Busca un lugar para todos ahí. Si nos tenemos que mudar, nos mudamos. Pero vamos. Y yo creo, en mi imaginación, que Obed-edom dijo, yo no pierdo de vista lo que ha cambiado mi vida y mi familia. Quizás estaba a punto de divorciarse y ahora estaban más enamorados que nunca. Quizás estaba enfermo y ahora estaba más sano que nunca. Quizás estaba por vender la hacienda y ahora estaba más fructífero que nunca porque la bendición llegó. Y él dijo, no me importa la bendición, no me importa si pierdo la hacienda, pero la presencia de Dios yo no la suelto. Y mira lo que dice la palabra, versos después, para terminar con esto. Primera de Crónicas 28, 21 dice así: he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, toda forma de servicio. Y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas sus órdenes. Ahí no lo dice, pero en mi imaginación yo creo que dijo, ¿se están pidiendo voluntarios? Aquí, apúntame, Obed-edom. ¿Y usted de qué tribu es? No, Obed-edom. ¿Pero de qué tribu? No, yo soy de Gad, pero apúntame. Yo imagino que Obed-edom dijo, aquí hay una oportunidad. Solo dijeron voluntarios e inteligentes. Inteligente o no, voluntario aquí para todo servicio. No me importa lo que me hagan hacer, pero yo quiero estar cerca de la presencia de Dios. Y déjame leerte otros 2 pasajes. Primera de Crónicas 15, 18 dice, y con ellos, estoy simplemente yendo a los puntos específicos, sus hermanos del segundo orden están nombrando a todos los que servían en el templo cerca del arca. A Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masaías, Matatías, Elifeleu, por si hay alguna embarazada aquí, tome nota, Mignías. ¿Quién más? Obed-edom. Y Jehiel, los porteros. Wow. Obed-edom, sí, no era hebreo, no era judío, era de Gad, de filisteos. Pero se coló ahí como un portero.
Ya no estaba en Gad, estaba en Jerusalén. A lo mejor, amor, ya he conseguido un puesto cerca de la presencia. Sí, amor, ¿qué eres? Soy el portero. Te puedo guardar y vigilar que no entre cualquiera a la presencia de Dios. Imagínate, soy el portero. Amor, hazlo, sé el mejor portero, por supuesto. Es un privilegio estar cerca de la presencia de Dios. Cerca de la presencia de Dios. Y Dios me habló mucho hoy a mí. El capítulo 16, versículo 18. Y Obed-edom y a sus 68 hermanos. Pobrecita la mamá de Obed-edom. A lo mejor era gigante también, porque. Y Obed-edom y a sus 68 hermanos y a Obed-edom, hijo de Jedutum, y a Osa, los pusieron como porteros. Cierro con esto. Gad significa lagar, lugar de procesos, donde machacan las uvas, donde las pisotean. Ahora recuerda lo que te conté del ascensor. El proceso le duró 3 meses y el arca salió de ahí. Pero el Espíritu Santo me decía, yo no quiero que se queden en el proceso. Hay mucha gente que en el proceso buscas a Dios y Él te visita y Él te sorprende y Él te bendice. Pero luego cuando sacan el arca a otro lugar, como ya fuiste bendecido y te va bien, te quedas ahí. Y la presencia se va alejando y tú dices, bueno, yo ya cumplí mi función. Dios ya me bendijo, ya marqué la diferencia. Sin embargo, Obed-edom dijo, no, el proceso fue aquí, pero yo estoy dispuesto a mudarme. Yo me voy detrás de la presencia de Dios. Y amada iglesia, hay momentos donde en el proceso Dios te visita. Pero hay otros momentos donde tú tienes que secarte las lágrimas y decir, se acabó mi proceso, ahora yo soy el que voy junto a la presencia de Dios. Donde tú vayas, yo voy. Yo me seco las lágrimas, me cambio las vestiduras. Yo quiero hablarle a una iglesia como Ruth, que dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Si me tengo que mudar, me mudo, pero yo no me quedo donde estoy. El proceso solo me preparó, me envisionó, me mostró el nuevo sabor de lo que Dios quiere para mí, pero yo me voy y no me despego de la presencia de Dios. Y en el momento del proceso, él, sus hijos y su hacienda fue bendecida, pero por salir del proceso, hasta sus hermanos siguieron y cambiaron y sirvieron al mismo Dios. Yo vengo a decirte, en el proceso Dios va a bendecir tu familia, pero Dios quiere gente hoy que se levante y diga, yo salgo del proceso, voy hasta donde Dios habló a mis pastores y no voy solo. Toda mi generación, todos los que me rodean van conmigo. Yo voy a donde Dios quiere que vaya, pero que puedas decir, pastor, pastora, aquí me abro a los cambios, pero yo quiero llegar donde Dios les ha mostrado, donde esté su presencia. Ahí quiero ir yo. Ahí quiero ir yo. Ahí quiero ir yo. Y ese es el desafío para esta noche. He venido aquí y te he contado toda esta historia para decirte, Dios quiere que le volvamos a honrar. Y la honra muchas veces es abrirse a los cambios. Pero amado mío, cuando digo cambios, solo Él sabe que tienes que sacar. Y yo sé que hay gente aquí que tiene que salir del lugar donde estaba. Tiene que salir del lugar donde estaba. ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Mario, ven. Hoy veía, antes de que se me olvide, hoy estabas adorando y yo veía como un caparazón que salía y se despegaba de ti. Y yo no sé exactamente qué significa, pero entiendo que tiene que ver con cosas de tu pasado y que tiene que ver con cargas y responsabilidades. Cosas que por un momento fueron como un cuidado o tomaste la responsabilidad, pero eso te ha ralentizado durante tiempo, me mostraba el Espíritu Santo. Y Dios, antes de que acabe, no solamente este año,
Yo creo que en breve yo puedo ver un fuego que te va a empezar a envolver. Y ese caparazón hoy se corta y cae de tu vida. Y vas a empezar vas a ver como todo se empieza a acelerar. Todo se empieza a acelerar. Mientras te hablo te puedo ver como hace unas noches de rodilla en tu habitación clamabas a Dios para que Él intervenga. Y Él te ha escuchado. Y Él va a hacer ligero tus pies como de siervas para que llegues a nuevas alturas. Espíritu Santo, que tu fuego sea sobre Él y que seas tú llevándolos a esas nuevas alturas. Yo no sé si los has tenido, pero yo declaro que se activan visiones en tu vida, visiones del Espíritu Santo. Puedo ver como un velo se rasga de tus ojos y Él te va a mostrar lo que tiene, y eso va a despertar un apetito y un hambre por llegar a lo que Dios te ha dicho y a lo que Dios quiere para este tiempo, que ya no te va a importar soltar todo lo que estaba atrás, todo peso, toda responsabilidad. No sé en qué estás trabajando ni si me meto en lío a decir esto, pero incluso veo cambios en lo laboral y en tu trabajo. Dios te va a llevar a soltar ciertas cosas. Amada iglesia, déjame decirte, hay momentos donde el Espíritu Santo se va a meter como un fuego en este lugar, como un torbellino, y va a empezar a encender, y va a empezar a cambiar, y va a empezar a quemar literalmente algunas ligaduras, algunas ataduras. Se te va a empezar a revelar todo lo que Él tiene. No sé si hay alguien más aquí orando para que sus hermanos o hermanas vuelvan a servir al Señor como yo oro. Pero hoy me aferré a esta palabra y le dije: Espíritu Santo, dame 3 meses. 3 meses donde voy a ser muy, pero muy intencional al honrarte y al hablar a mis hermanos, porque yo los quiero volver a ver sirviéndote a ti como sirvieron una vez o mejor. Tengo una discípula que a principio de años, cuando compartí esta palabra en mi iglesia, me dijo: pastora, yo cogí una agenda y puse el día que usted predicó y dije: 3 meses voy a ser intencional, Espíritu Santo, en buscarte y en honrarte en mi día a día. Y él, después de que acabó, me buscó y me dijo: pastora, el primer mes yo llevaba años buscando mudarme de habitación y ya me echaron y no tenía dónde irme. Me dice: no solamente me salió una habitación, me salió un piso entero, me lo vinieron a ofrecer a mi nombre. El segundo mes, pastora, llevaba orando, todo el mundo me decían que era imposible. El segundo mes me salieron los papeles. Pastora, el tercer mes empezaron a echar a todos del trabajo, pero yo decía: bueno, no importa, yo sigo honrando y buscando a Dios. Dice: echaron a un montón de gente, pero a mí me ascendieron y me subieron el sueldo. Y el último día que hacía el tercer mes, ella estaba agradeciendo a Dios cuando iba a su trabajo: Dios, tú lo has hecho, me has sorprendido, he buscado tu gloria, he honrado tu presencia, he sido intencional y tú me has bendecido. Y dice que ella fue al médico porque tenía muchos derrames y muchos sangrados, y ella fue y le dieron el diagnóstico y se acostumbró a vivir así. Y estaba en el último día y el Espíritu Santo le dice: todavía no ha acabado el día. ¿Y sabes qué? Ella puso su mano y dijo: yo te creo y te honro. Y ese día recibió su sanidad. Ese día recibió su sanidad. Hay alguien aquí, el Espíritu Santo me dice que está siendo sana del vientre. Hay nódulos que hoy se deshacen completamente en el nombre de Jesús. Hay alguien aquí que cuando llegue a su casa va a expulsar algo. No te asustes, vas a expulsar algo. Estoy hablando a una mujer que no solamente es algo físico, sino es algo espiritual. Pero hoy Dios rompe esa maldición de tu vida si tú te defines a quién servir y a quién adorar en este momento y en este tiempo. Dios lo está haciendo. Él me mostraba que cuando tú empiezas a honrar al Señor y a descansar en su presencia, vas a sentir como un viento empieza a cambiar en el lugar, empieza a fluir, y muchos de los que están aquí van a ser sanos de su espalda, del lumbar, van a ser sanos de sus huesos. Me hablaba el Espíritu Santo hoy. Yo no sé para quién es esta palabra, pero solo lo tienes que creer, porque no es palabra mía. La palabra de Dios tiene poder para cambiarlo todo.
no. La palabra tiene poder. Te lo dice alguien que no podía tener hijos y tiene 3 hijos. Te lo dice alguien que vivió 3 años y medio con migraña y fue libre, no por la medicina, sino por el poder de Dios. Te lo dice alguien que fue libre de la depresión, libre de la ansiedad. Te lo dice alguien que sigue creyendo en milagros, porque sigo viendo milagros de parte de Dios. Pero esos milagros no dependen tanto de Él, sino de nuestro corazón hacia Él. Amada iglesia, tú decides si vas a ser de la casa de Abinadab o la casa de Obededom. Pero yo hoy quiero llevarte a que te definas. Te definas. Y me encanta porque no he tenido que hacer el llamado. Entiendo que aquí hay gente que dice, yo quiero ese cambio. Y si tú te abres a los cambios y dices, Señor, no me voy a quedar en el proceso. No me voy a quedar simplemente con lo que me has dado. Estoy dispuesto incluso lo que me has dado, dejarlo de un lado con tal de seguirte a ti primero. Que tú seas el primero y las bendiciones vengan después. Y si me tengo que cambiar de lo que sea, me cambio. Pero lo voy a hacer. Puedo ver, amada, un milagro en tu familia. Veo como un sobre negro que es cambiado, se da la vuelta y veo la palabra buenas noticias en dorado. Y yo no sé si tienes hijos o qué, pero veo gente detrás de ti, quizás tenga que ver con tus hijos. Vienen días donde Dios trae el cambio y todo lo que veías oscuro va a ser cambiado en buenas noticias. Dios está obrando allí donde está Él. Dios no tiene frontera. Dios no tiene frontera. Él va a tocar a nuestros hijos. Él va a tocar. No sé si mientras adoramos, pastora, podemos ministrar y orar por aquellos que quieran. Y voy a pedir los pastores que están aquí, si me pueden ayudar. No sé si Pastor Gio y ver si también pueden ayudar, mi esposo. Pero ¿sabes qué? No soy yo, es una decisión. Quizás alguien que está aquí, al igual que yo, tenga que decir, estoy dispuesta a hacer el ridículo o el papelón. Estoy dispuesta a renunciar a lo que sea. Yo solo te conté mi testimonio. Hoy ya ni me maquillo, ya me da igual si me mancho. Hoy disfruto, lo que más anhelo es la presencia de Dios. Levanta tu mano un momento, podemos adorar de forma mientras. Padre, estamos aquí porque tú nos has dado la presencia de tu Espíritu para este tiempo. Y hoy como casa, Señor, no queremos ser como esa casa que se acostumbró a tu presencia, que se acostumbró a tus milagros y a tu poder, sino queremos sorprendernos, queremos ser encendidos por tu fuego, queremos ser apasionados, queremos abrirnos a los cambios, queremos experimentar tu poder como nunca antes lo hemos experimentado. Queremos más y más y más y más de ti, Espíritu Santo. Yo te pido, Padre, que los que están aquí puedan tener una experiencia contigo, así como un día yo la pude tener. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Puedo ver cómo ángeles van a visitar tu hogar. Porque puedo ver también muchas pesadillas. Puedo ver así como mucha oscuridad ha querido invadir tu hogar en ciertos momentos. Hoy se va todo aquello que ha venido habitando y a traer intimidación y temor en tu hogar. Hoy declaro libertad y declaro que por la decisión que estás tomando, tu casa y tu familia van a ser visitados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y vas a ver presencia angelical. Y en vez de temor vas a ver cómo te empiezan a cuidar en este tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Espíritu Santo.